Vamos a dar comienzo a esta primera plática de la mañana y seguimos considerando con la doctrina que San Alfonso María de Ligorio tiene en este librito Práctica del Amor a Jesucristo. Nos toca el capítulo 3 acerca de la confianza que hemos de tener en nuestro Señor Jesucristo. Una confianza que se fundamenta, que se basa no en nuestros méritos, no en nuestras obras, no en nosotros, sino en el amor que Jesucristo nos ha mostrado. Ese amor del que hemos hablado ayer, manifestado por Dios en la creación, dándonos todo cuanto somos y tenemos, ese amor que se manifestó en el Padre al entregarnos a su Hijo único, a lo que más quería, en rescate por nosotros, y esa misma voluntad de Cristo de querer entregarse por nosotros. Amor de Jesucristo que fue de una vez para siempre, amor de Jesucristo que se renueva cada día en nuestros altares y es continuo, pues su presencia en nuestros sagrarios nos muestra este amor de Jesucristo por nosotros, que quiso quedarse para ser nuestro alimento, para ser nuestro consuelo, para ser el centro de nuestros corazones. El tiempo del Adviento nos recuerda dos venidas. La primera venida en carne mortal, en el ocultamiento, la humildad y el silencio, y la pobreza en Belén, y con ello se reaviva toda aquella esperanza del pueblo de Israel y de la humanidad entera, considerando aquellas palabras llamadas el protoevangelio, el primer evangelio, tras el pecado de nuestros primeros padres. Dios que podía haber aniquilado todo cuanto existe, Dios que podía haberse olvidado de la creación, Dios que podía habernos dejado a su suerte, establece, proyecta el misterio de la redención de los hombres. Y aquellas palabras de Dios a la serpiente son el anuncio del Redentor, del Salvador, de la descendencia de aquella mujer, María Inmaculada, que aplastará la cabeza de Satanás. Enemistad pongo entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, y ella te aplastará la cabeza. Es hermosísima, a mí me encanta ver las imágenes de Nuestra Señora, la Inmaculada o la Milagrosa, aplastando la cabeza de la serpiente, ¿no? Ella te aplastará la cabeza. En María Santísima, fruto primero de la redención de Cristo, en previsión a los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor, María Santísima ha sido la criatura que primero recibió de forma adelantada los méritos de la pasión de Cristo, venciendo, aplastando la cabeza de Satanás. Decía que recordando aquella primera venida de Jesucristo en Belén, se reaviva en nosotros también la esperanza del Mesías Salvador. Y así la Iglesia en estos días clamará y pedirá: ven Señor, ven a salvarnos. Y por otro lado, el Adviento tiene otro carácter, que se mezclan en los textos litúrgicos, en la celebración del oficio, en la Santa Misa. Y es el recuerdo, la confirmación, la afirmación de esa verdad de fe profesada en el credo que es: creo en Jesucristo, que ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La realidad del final del mundo, de la venida de Cristo en majestad y del juicio de Dios sobre la humanidad, del juicio de Cristo sobre cada uno de los hombres y sobre cada una de las naciones y sobre toda la humanidad, toda la historia. Esta venida de Cristo en majestad, esta venida de nuestro Señor Jesucristo al final de los tiempos, que se adelanta particularmente a cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte.
Pero la vida cristiana no está esperando la muerte, sino que está esperando la venida de su Señor para que se inauguren los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cuándo sucederá esto? No lo sabemos. No sabemos el día ni la hora. Por tanto, velad, estad vigilantes, estad preparados. Y el que vigila, el que vela, está despierto, está atento, no se deja dormir, como aquellas vírgenes imprudentes que ante la tardanza del esposo se quedaron dormidas y no tenían aceite en sus lámparas para recibirle. Comentando ese evangelio de las vírgenes necias y prudentes, el Papa Benedicto XVI dice que el aceite es el símbolo de la caridad, del amor de Dios. Volvemos donde empezamos. El amor de Dios que ha de ser el centro de nuestra meditación en estos días, pero en nuestra vida. Este amor de Dios donde está cifrada la perfección, la santidad, el secreto de la salvación. Nos salvaremos por amar mucho a nuestro Señor Jesucristo. Y ya he dicho que no es amar el sentimentalismo barato de la lagrimilla. Amar es cumplir la voluntad de Dios. El que me ama, guarda mis mandatos, dice el Señor. Bien, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Hemos de confiar en Él y tenemos razones más que suficientes para esta confianza. Si bien nuestro pecado nos hace merecedores de la condena eterna, tenemos a uno que aboga por nosotros. Por nuestra cuenta no merecemos nada. Por nosotros mismos no podemos confiar en Jesucristo. Solamente podemos confiar porque Él nos da razones para confiar. Si tenemos sobrados motivos de temer la muerte eterna, la condenación, merecidas por nuestros pecados, tenemos mayores y más grandes y más fuertes motivos para esperar la vida eterna. Porque la recibiremos no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hagamos, sino por los méritos, por la obra de Jesucristo nuestro Señor, que son de un valor infinito y mucho más grandes que nuestros propios pecados. Eso le lleva al apóstol San Pablo a exclamar en la carta a los romanos: ¿quién puede separarnos del amor de Cristo? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? La aflicción, la enfermedad, la angustia, la tribulación, la muerte, el pecado. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Porque incluso ante el pecado, el amor de Cristo nos ofrece misericordia. Porque ante la realidad de la misma muerte, Jesucristo nos promete vida eterna y resurrección de la carne. Fijaos que en el mismo momento en que el hombre peca, pierde la gracia, pierde la amistad con Dios y es condenado a la muerte eterna. Y en ese mismo momento, el Hijo sale en defensa nuestra para salvarnos, para redimirnos, para pagar por nosotros nuestros pecados. Él canceló nuestras deudas, clavando el letrero de nuestra condenación en la cruz. Por la cruz está Jesucristo, por nosotros está Jesucristo en la cruz. Él cargó sobre sí nuestros pecados en expiación por nosotros. Si contra nosotros claman nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras frivolidades, sensualidades, nuestro amor al dinero, al placer, nuestra tibieza y nuestra frialdad, a favor nuestro, ¿quién clama? La sangre de Jesucristo. No habéis sido comprados a precio de oro y plata, sino al precio de la sangre del Hijo de Dios. Ahí está, ahí está.
Nadie podía comprar la salvación. Nadie puede salvarse a sí mismo. Solamente nos puede salvar Dios. ¿Y de qué manera nos salvó? En el precio. El precio de nuestra salvación fue la sangre de Jesucristo. En el momento del juicio, cuando el Señor nos llame en la muerte, o si tenemos la dicha de verle venir en majestad, tendremos que rendir cuentas exactas de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros afectos, de nuestras obras e incluso de aquel bien que no hicimos. Será un juicio justísimo. Será un juicio justísimo. Cuidado con esa idea falsa de la misericordia de Dios. Cada vez predomina más en la prédica, en la mentalidad de la Iglesia actual, como dije ayer, un sentimentalismo barato. Dios es misericordioso, ¿verdad? Así se manifiesta en toda la historia de la salvación. Dios clemente y misericordioso, siempre dispuesto al perdón. Pero Dios no es indiferente ante el bien y el mal. Dios no le da igual que obres bien a que obres mal, porque si no sería injusto. Y la justicia es también una propiedad divina. Misericordia y justicia van juntas. Dice San Agustín que el tiempo de la misericordia es ahora, en esta vida, en este momento. Ahora es tiempo favorable, ahora es tiempo de la misericordia. Pero en el juicio personal o en el juicio particular o en el juicio final, se terminará la misericordia y comenzará el tiempo de la justicia. Me gusta siempre el ejemplo de ese árbol talado, ¿no? Y así como ese árbol que se tala en su raíz, ¿no? Y según se va talando cae de un lado a otro, así será nuestra suerte en la eternidad. Allí donde nos encuentre la muerte, como nos encuentre la muerte, así será nuestra eternidad. Si caemos de un lado, de la izquierda, ya sabemos lo que vamos a escuchar. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. O no os conozco. Si caemos del lado de los bienaventurados, podremos escuchar las palabras de Cristo. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Y esto no es meramente un método, vamos a decir, una estrategia pedagógica de la Iglesia. Vamos a intentar que por el miedo la gente por lo menos sobreviva. No, es verdad de fe. Creemos en Jesucristo que ha de venir a juzgar a vivos y muertos y a dar recompensa. Yo tristemente he tenido que estudiar teología en un centro donde no se enseñaba teología católica, donde se negaba la existencia del infierno. ¿Va a haber un infierno? Pues el infierno es la exigencia de tu dignidad. ¿Sí? El infierno existe porque Dios te ha hecho libre. Si no hay infierno, no eres libre, eres una marioneta. Si no existe el infierno, tanto da el bien como el mal. Si no existe el infierno, en definitiva, no puedes amar a Dios. Dios nos ha dado libertad porque nos ha hecho imagen y semejanza suya. Y como exigencia, como consecuencia de esa libertad, porque puede haber en nosotros el no querer amar a Dios, el no querer obedecer a sus mandamientos, tiene que existir el infierno. Claro que sí. Claro que sí. El juicio de Dios, digo que no es un método, una estrategia de la Iglesia para infundir miedo a las almas, para que la gente viva en temor, sino todo lo contrario. Es un continuo recordatorio de vivir en el realismo. En el realismo. Hay utopías.
En la historia de la humanidad ha habido utopías políticas, filosóficas, que querían un mundo súper guay, bonito, colorido, de dibujos animados. Ha habido también fatalistas, aquellos que todo era pues triste, lúgubre, tenebroso. Pero el cristiano ha de vivir con realismo, con realismo. Dios te ha dado la vida, no te perteneces, has de responder ante Él y según hayas vivido, así será tu vida eterna. De hecho, la eternidad no será más que una continuación de lo que hemos vivido aquí abajo. Si hemos sido amigos de Dios, entraremos en el descanso de Dios. Si hemos sido enemigos de Dios, pues seremos apartados de Dios por toda la eternidad. Es importante porque no solamente niega la fe aquel que lo dice abiertamente, sino aquel que no la predica, aquel que no la manifiesta. Y hoy, tristemente, pues hay verdades de fe que por resultar molestas no se predican, no se dicen, no se enseñan. Y así estamos como estamos, así nos luce el pelo. ¿Y quién será nuestro juez? Nuestro juez será Jesucristo. Nuestro juez será Jesucristo. Dios le ha dado al Hijo la potestad de juzgar. Él que ha venido y ha sufrido la afrenta de los hombres, será también el que nos juzgue. Él es Rey y tiene esa triple potestad, legislativa, ejecutiva y judicial. Él nos juzgará. Pero que Jesucristo nos juzgue, ¿nos da más confianza o nos da más temor? Nos infunde una confianza tremenda. Porque aquel, dice San Agustín, que nos ha de juzgar, es aquel que quiso morir por nosotros en la cruz. Aquel que nos ha de juzgar es aquel que quiso morir por nosotros en la cruz. Distinto sería que el juez nada hubiese hecho por nosotros. Distinto sería que el juez no nos conociese. Distinto sería de que el juez no nos amase. Pero el que nos va a juzgar es aquel que quiso morir por nosotros, es aquel que conoce lo más íntimo de nuestro corazón, es aquel que nos ama y por amor a nosotros se encarnó, se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Si nuestros pecados claman nuestra iniquidad, la sangre de Cristo, su amor hacia nosotros, nos infunde gran confianza. Así decía Santo Tomás de Villanueva: ¿qué temes, pecador? ¿Por qué desconfías? ¿Cómo te condenará si te arrepientes quien murió para que no te condenases? ¿Cómo rechazará a quien a él vuelve el que bajó del cielo para buscarte? ¿Cómo te rechazará aquel que ha bajado del cielo para buscarte? Son grandes estos misterios y esta confianza, pero es un camino de abandono en Jesucristo. Nosotros pensamos que podemos, y quizás en la primera juventud, en el fervor religioso de nuestra conversión, pensamos que va a ser obra nuestra todo esto. Quizás ya en la edad adulta, mayores, cercanos a la realidad de la muerte, preferimos girar la cabeza y no pensar mucho en estas realidades. Pero hemos de confiar, hemos de abandonarnos. Esa escena de San Pedro en medio del agua, que se hundía, ¿no?, pidiendo al Señor: sálvanos, Señor, que perecemos, es la imagen de tantos de nosotros en medio de las tribulaciones, dificultades, en mismo de la misma lucha,
interior contra nuestro pecado, en nuestro deseo de santidad, en las tempestades que se forman alrededor nuestro. Señor, que perecemos, sálvanos. Y Jesucristo está ahí para tomarnos de su mano y levantarnos. La confianza fue la gran intuición, ¿no?, también de Santa Teresita del Niño Jesús. Su caminito de infancia espiritual, en definitiva, es el hacerse niños pequeños para abandonarse en los brazos de Jesucristo. Ella lo cuenta así en su librito, ¿no? Historia de un alma. Era la época de la invención del ascensor. Se podía subir pisos sin tener que subir muchas escaleras. Y ella quería un ascensor para el cielo. Y entendió, ¿no?, le fue manifestado que ese ascensor es la confianza en Jesucristo. Cuando uno confía, avanza. Cuando uno confía, no teme. Cuando uno confía a pesar de sus pobrezas, pues sabe que la fuerza, el éxito no está en él, sino en confiar en quien puede llevar a cabo la obra, que es Jesucristo. Y muchas veces también en nuestra vida espiritual podemos llenarnos de escrúpulos, de miedos, de temores, ver al demonio en todas partes. Pero hemos de recordar que nosotros estamos del lado del vencedor. Me gusta muchas veces decir a personas cuando vienen a confesarse apesumbradas ante su pecado reincidente en el que luchan, caen y vuelven a caer, y casi están pues por tirar la toalla, ¿no?, por decir, bueno, no puedo. Y me gusta decirle, ¿estamos del lado del vencedor? Satanás ha vencido cuando tú has caído en el pecado. Pero Cristo ahora, cuando yo levante esta mano y dé la absolución, derrota nuevamente a Satanás. En la guerra, en el combate de la vida espiritual, perderemos muchas batallitas. Más que por maldad, por nuestra, vamos a decir, por nuestra mediocridad, por nuestra, vamos a decir, por nuestra mediocridad, porque somos como somos. Perderemos muchas batallas. Pero recordad que estamos en el ejército del vencedor. Cristo, Rey vencedor. Ahí podéis meter también la meditación de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales acerca de las dos banderas, los dos capitanes, etc. Aquellos que militamos bajo la bandera de Cristo, que lo profesamos como nuestro capitán y nuestro rey, sabemos cuáles son los trabajos y las condiciones de ese discipulado. Negarse a sí mismo y cargar con la cruz. Pero tenemos seguro el éxito, el triunfo, la victoria, porque Cristo ha vencido. Cristo ha vencido y quiere vencer también en tu alma y en tu corazón. Por eso no hemos de desesperarnos, ¿no?, nunca, sino crecer en confianza. Santa Teresa decía, yo deseo servir a este Señor. No entiendo estos miedos. Demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios, y hacer temblar al demonio. Buscaba remedio, hacía diligencias, mas no debía entender que todo aprovecha poco sí. Quitada de todo punto la confianza de nosotros, no la ponemos en Dios. Ahí está el éxito. Quitada la confianza de nosotros y puesta en el Señor. Y seguramente que tenemos la experiencia de haber vencido por algún tiempo alguna tentación, algún pecado reincidente,
Y en cuanto nos confiamos, en cuanto pensamos que somos nosotros una maravilla de luchadores, patapluf. Como que el Señor levanta la mano y dice, sí, mira, experimenta tu pobreza. Y que sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. Pregúntate acaso si ese pecado reincidente en ti no es que Dios lo quiera consentir para que llegues a esta desconfianza en ti y solamente confíes en Él. Porque Dios todo lo permite y lo ordena al bien. Y si nosotros le pedimos al Señor que nos quite un vicio, un pecado, un defecto, y el Señor parece que no nos oye, está sordo, y una y otra vez experimentamos esa caída, pregúntate por qué. Porque igual la razón está en que quieres hacerlo tú, quieres que sea fruto de tu fortaleza. Y la victoria es de nuestro Dios, dice el libro del Apocalipsis. Qué grandes misterios de confianza y amor son para nosotros la pasión de Jesucristo, el santísimo sacramento del altar, el misterio de la encarnación. Misterios que fueran increíbles si la fe no nos certificara en ellos. Y ahí es donde se fundamenta nuestra confianza, en que Cristo quiso nacer por nosotros y para nuestra salvación, en que Cristo quiso morir por nosotros y para nuestra salvación, en que Cristo está presente y se hace presente en el altar por el milagro de la transustanciación, por nosotros y por nuestra salvación. Así se preguntaba San Buenaventura: ¿cómo podrá negarme las gracias necesarias a la salvación aquel que tanto hizo y sufrió por salvarme? ¿Cómo va a negarme las gracias de la salvación aquel que tanto hizo y sufrió para salvarme? Iré con toda confianza, con toda esperanza, pues no me negará nada quien quiso morir por mí. La pregunta quizás es la de aquel joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme, para tener vida eterna? La pregunta quizás es para nosotros: ¿quiero salvarme? Mi preocupación es salvarme. Preocupación solo puede haber una. Decía mi profesor de ética. Preocupados solamente nos podemos preocupar por una cosa. Ocupaciones muchas, pero preocupados una. ¿Cuál es nuestra preocupación? La salvación. Debería serlo, tendría que serlo, porque es el negocio de nuestra alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? ¿Con qué viveza, con qué conciencia tengo yo esta preocupación de la salvación? En mi cotidianidad. Podemos hacer examen delante del Señor. El Señor quiere salvarme. Ha hecho tantísimo para salvarme. No deja de asistirme para salvarme. Y yo quiero salvarme. Jesucristo se sienta en el trono de la cruz, su trono, para dispensar gracias y misericordias a quienes a Él se encomiendan. Hemos de apresurarnos y abrazarnos con la cruz de Jesucristo, apoyados en la mayor confianza. No nos turben nuestras miserias, que en Jesús crucificado encontraremos toda riqueza y toda gracia. ¿A quién espera Jesucristo en la cruz? ¿A los poderosos del mundo? ¿A los sabios? ¿A los santos?
no he venido a buscar, no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, dirá en su Evangelio. Y por tanto, Jesucristo en la cruz con los brazos abiertos está esperando que vengan a Él los cansados y agobiados, los pobres pecadores. Fijaos que lo que engendra el pecado es desconfianza. Nos vamos a las primeras páginas del Génesis y es que en esos 3 capítulos está todo, Está todo, para que después nos digan que es mentira. Pero en esas 3 páginas, en esos 3 primeros capítulos del Génesis, Dios lo ha resumido todo. Eva come del fruto, seducida por la serpiente. La serpiente miente, la tentación siempre es una mentira. Porque Dios os ha prohibido comer de todos los árboles del jardín. Mentira. Dios le dio todo el jardín, le entregó toda la creación al hombre. Solamente estableció un mandamiento: del árbol del bien y del mal no comerás, porque si comes, morirás. La serpiente, la tentación, siempre es una mentira disfrazada, embellecida, con aspecto apetitoso, pero mentira. Mentira. Y fijaos que fácilmente nosotros nos dejamos engañar. La tentación siempre es una mentira. Eva come, ofrece a Adán, Adán peca. ¿Y cuál es el resultado del pecado? Se esconden, huyen, desconfían. El pecado engendra desconfianza. Engendra desconfianza. La actitud del niño sano en la relación con su padre, lo dije el otro día en no sé dónde, es decir, cuando un niño hace algo mal, se equivoca, rompe, el niño que tiene una relación sana con sus padres, que no se establece el miedo sino el amor, ese niño rápidamente va junto a sus padres y dice: papá, ¿qué he hecho esto? Papá, ayúdame. Papá. Esa es una relación sana. Adán y Eva, enfermos ya por el pecado, al comer de aquel fruto prohibido, desconfían, se esconden. Nosotros tenemos que caminar por el camino de la confianza, ir al trono de la gracia, tomar del fruto que pende del árbol de la cruz, que es Jesucristo, fruto bendito del seno de María. Y aquí, al contrario que en el jardín del Edén, en el jardín de la Iglesia y del paraíso de la gracia, no se nos prohíbe comer del alimento de la vida, sino que se nos manda comer de ese alimento, que es la Eucaristía. Me parece precioso. En este mes de la Inmaculada, que estamos meditando ese librito, con esas meditaciones, me pareció hermosísimo esta idea del paraíso, de Jesucristo, la Virgen como árbol, Jesucristo su fruto, y aquí es todo lo contrario. En el plan de la redención se nos manda comer de este árbol, del fruto de este árbol, para darnos vida eterna. No hay palabras de condenación: no morirás, no, vivirás, tendrás vida eterna, y yo te resucitaré en el último día. Jesucristo con su muerte nos acarreó mayores bienes que males, nos acarreará el demonio con el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la iglesia loca de emoción, entusiasmada ante el misterio de la resurrección de Cristo y del misterio de la redención, canta en la vigilia pascual: ¡oh feliz culpa que mereció tan redentor! ¡oh feliz culpa que mereció tan grande redentor! Es una herejía.
llamar bienaventurado al pecado de nuestros padres. Pero en esa explosión de emoción de la Iglesia ante el misterio de la redención, del amor de Dios por nosotros, del misterio de la cruz, de la obra de la redención, oh feliz culpa. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Esto es hermosísimo. Y nos llena incluso en medio de nuestras miserias y de nuestra pobreza, de nuestro pecado, de una confianza, de un amor, de un entusiasmo, de querer ser santo y corresponder a este amor. A pesar de que seamos un desastre. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Querer la salvación y por tanto pedirla. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el medio que debíamos emplear. Si alguna cosa pidierais al Padre por mí, en mi nombre, Él os lo concederá. Pedid y se os dará. Pedidlo a mi Padre en mi nombre y os prometo ser oídos. ¿Cuántas veces pido yo a Jesucristo, Jesucristo, salva? Me gusta mucho, como todo en la liturgia, ¿no? Pero la secuencia de la misa de difuntos, el Dies Irae, ¿no? Yo recuerdo estando estudiando, algún profesor que era así un poco... Bueno, y se reía un poco de aquello, Dies Irae, Dies Irae, para meterle miedo a la gente. El texto del Dies Irae, Dies Irae es maravilloso. Es un texto que nos da una confianza total en Jesucristo, ¿no? Tú que absolviste al buen ladrón y diste el perdón a María Magdalena, sálvame, ten piedad de mí. ¿A quién rogaré? Jesucristo, que tus trabajos no queden en vano, sálvame. Es una oración confiadísima en la misericordia del Señor. Nada de poner miedo a nadie, todo lo contrario, de infundir confianza. De infundir confianza. Todas las cosas podemos pedírselas a Jesucristo, y en ello no se exceptúa ninguna gracia, ni el perdón, ni la santa perseverancia, ni el santo amor, ni la perfección. Pero es necesario pedirlo, porque Dios es generosísimo con quien le ruega. Y termina este capítulo San Alfonso María de Ligorio citando unos textos de nuestro santo español, el maestro Ávila, San Juan de Ávila. No os olvidéis que entre el Padre eterno y nosotros es medianero nuestro Señor Jesucristo, por el cual somos amados y atados con tal fuerte lazo de amor que ninguna cosa lo puede soltar si el mismo hombre no lo corta por culpa de pecado mortal. Asentad una vez con firmeza en vuestro corazón que el negocio de nuestro remedio Cristo lo tomó a su cargo, como si fuera suyo, y a nuestros pecados los llamó suyos. El muy amado dijo a su Padre: o quiere bien a estos, o quiere mal a mí, porque yo me ofrezco por el perdón de sus pecados y porque sean incorporados en mí. Venció el mayor amor al menor aborrecimiento, y somos amados, perdonados, justificados, y tenemos grande esperanza, que no habrá desamparo donde hay tan fuerte amor. Ese amor que es más fuerte que la muerte, ese amor cuyos torrentes, canta la Escritura, no se podrán detener, no se podrán aniquilar. No os escandalicéis ni turbéis por cosas de estas que os vienen, pensamientos, tentaciones, dudas. A cada época le vienen sus tentaciones, a cada época le vienen sus tentaciones. Y cuando uno ya está en una edad madura, cuando el horizonte de la vida se aproxima al atardecer, vienen dudas ¿de qué? De fe. ¿Y será esto verdad? ¿Será esto una invención mía? ¿Todo esto me lo he creado yo? ¿Habrá algo después de esto?
Todo esto hoy azuzado, lógicamente, por el materialismo en el que vivimos, ¿no? No hay más vida que esta vida, no hay más mundo que este. Aprovechala, vívela al máximo, y el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y se acabó. No os escandalicéis ni turbéis por cosa de estas que os vienen, pues que todo viene dispensado por las manos que por vos, y en testimonio de amaros se enclavaron en la cruz. Cérquenme pecados pasados, temores del porvenir, demonios que acusen y me pongan lazos, hombres que espanten y persigan. Amenácenme con infierno y pongan 10.000 peligros delante, que por gemir mis pecados y alzar mis ojos pidiendo remedio a Jesucristo, el manso, el benigno, el lleno de misericordia, el firmísimo amador mío hasta la muerte, no puedo desconfiar. Cérquenme demonios, recuerdos de mis pecados, temores, no puedo desconfiar. Viéndome tan apreciado que fue Dios dado por mí. Consideremos, pues, esta confianza que hemos de tener en Jesucristo, pongámonos el termómetro del Espíritu, a ver dónde está ahí nuestra confianza y nuestro amor. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Ave María Purísima.